Buenos días a todos, mi nombre es Cristian Franco y voy a presentar raíces complejas en ecuaciones diferenciales ordinales. Antes que nada, quiero hacer un pequeño resumen, pues una pequeña revisión de recordar un poco qué son los números complejos. Los números complejos pues los definíamos de esta forma, los cuales pues A y B son números reales y este símbolo I nos representa la raíz de -1. Esa parte de acá que no tiene la i, representa su parte real, y esta parte que compromete la i es la parte imaginaria. Vamos a ver un ejemplo de dónde sale pues el valor de raíz de -1. Tenemos una ecuación, un polinomio de grado 2, el cual queremos hallar su raíz. Entonces vamos a utilizar la ecuación general que siempre hemos utilizado. Tenemos que A, B y C son iguales a 1, entonces lo reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos estos valores. Aquí dentro de la raíz, el B al cuadrado menos 4AC, en este caso nos dio un valor negativo que es -3. Entonces tenemos que descomponerlo para poder despejar ese raíz de -1 y nos permite operar. Entonces tenemos la raíz de -3. Por propiedades de raíces sabemos que lo podemos descomponer en raíz de 3 por raíz de -1, y a este raíz de -1 pues se le denota con el número de imaginario, y ya lo que hacemos es reemplazarlo en la ecuación, y aquí nos da pues los valores de la raíz, que son dos. Uno es un medio más raíz de 3i y el otro es un medio menos raíz de 3i. Estos números complejos también se pueden representar gráficamente. En este caso, para esto, entonces tomamos el eje X como el eje real, y aquí es donde ubicamos nuestra parte real, y el eje Y sería nuestro eje imaginario, y aquí es donde ubicamos nuestra parte pues imaginaria en este caso. Todos los puntos complejos en este caso formarían el plano complejo. La forma que vimos ahorita es la forma estándar, pero también podemos ver los números complejos en su forma polar. Entonces, a cada punto le podemos asignar un vector que parte desde el punto de origen. Este vector pues obviamente tiene un tamaño y un ángulo de apertura a partir del eje X. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues podemos hallar los valores de magnitud del vector y el ángulo de apertura. Esta magnitud del vector, pues simplemente aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo, utilizamos el teorema de Pitágoras y hallamos la magnitud de ese vector. Y el ángulo utilizamos el arco tangente de B sobre A. Vamos a ver un ejemplo de cómo a partir de su forma estándar llegamos a la forma polar. Entonces, para este caso nos piden hallar la forma polar de -3 más 4i. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la magnitud. Utilizamos raíz de 3. Utilizamos el teorema de Pitágoras de nuevo. Tenemos que raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a raíz de 25. En este caso nos daría 5. Y bueno, utilicé este ejemplo para también hacer énfasis también recalcar que es importante saber en qué sector, qué cuadrante estamos trabajando. En este caso estamos trabajando en el cuadrante 2. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en el cuadrante 2? O sea, que se está trabajando, pues en este caso ubicamos el punto con sus coordenadas, y pues él queda aquí en el cuadrante 2. Tenemos el vector y el ángulo de apertura. Para este caso debemos tener en cuenta eso, que este ángulo pasa al cuadrante 2. Entonces, cuando nosotros calculamos el ángulo para este cuadrante en una calculadora, pues nos arroja este valor negativo. Aquí es importante que
que entendamos esa parte, que por qué estamos trabajando, por qué nos da ese valor negativo, y es porque nos estamos trabajando en ese 42 y cómo calcular este ángulo aquí. Bueno, entonces tomaremos este ángulo que calculamos como teta prima, y para calcular el teta pues, real, el que necesitamos, simplemente lo que hago es restarle, este ángulo va o sea, que nos den negativo nos dice que está yendo en sentido manecillas del reloj. Entonces, esto nos marcaría este ángulo que está aquí, que hay a partir del eje X hacia el eje Y, pero en sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente tomar el ángulo completo, que es 180, y restarle esta parte de aquí para tener el ángulo real. Pues aquí lo sumo, pero realmente como es negativo, entonces es una resta. Y entonces aquí ya hallamos el valor de nuestra teta real y simplemente lo presentamos de esta forma en la parte imaginaria. De la forma polar, de esta forma, donde pues está, digamos, su parte, ese es la magnitud, y estos son pues, los, las partes con el ángulo, y la parte imaginaria. Entonces vamos a ver qué raíces complejas aplicadas pues en las ecuaciones diferenciales. Para eso definimos pues una ecuación diferencial homogénea, donde sabemos que su función característica la podemos ver de esta forma. Y entonces aquí pues lo que sigue es identificar sus raíces. Para eso pues utilizamos la forma cuadrática, la fórmula que siempre hemos utilizado para hallar raíces, y donde si sabemos que b menos 4a es menor a 0, 4ac es menor a 0, entonces tiene sus raíces complejas. En ese caso, la expresión para y sería de esta forma, donde aquí tenemos un número complejo con x. Bueno, entonces aquí tenemos que notar algo. Tenemos un exponencial de un número imaginario. Entonces, creo que es necesario revisar qué pasa cuando hay un exponente con un número imaginario. Para eso, entonces, utilizamos esta serie donde se define, pues, para el exponente con el número imaginario en torno a 0. Como sabemos que cuando ese número imaginario es raíz de menos 1, tiene una variación entre un exponente par y un impar, sabemos que en uno nos da raíz de menos 1, y en el otro nos da 1. En este caso, entonces, es necesario definir la serie en dos partes, y pues el total sería la suma de ambas. Ahora, quiero que veamos que esta parte de aquí es la serie que nos define el coseno de x en torno a 0. Y esta parte de acá nos define el seno de x en torno a 0. Bueno, entonces aquí tenemos que ahí, entonces ya definimos este exponencial imaginario con estos valores. Ahora lo definimos con el número complejo, la forma estándar, como lo estamos revisando. Ahora pues vamos a evaluar cómo sería cómo sería pues trabajar con estas raíces, con estos números complejos en ecuaciones diferenciales. Entonces pues ya tenemos la ecuación característica, simplemente tenemos que hallar las raíces de esta ecuación. Para eso tenemos que m al cuadrado es igual a menos 9. Ahora hallamos raíz, entonces tenemos que como raíz a ambos lados, tenemos que esta m es igual a raíz
más o menos raíz de menos 9. Y mismo sabemos que es más o menos 3 por i. Entonces aquí lo descomponemos en raíz de 9 por raíz de menos 1. Y pues raíz de 9 es 3. Raíz de 9 es 3 y segundo. Raíz de 9 es 3 y pues la parte imaginaria que sería raíz de menos 1. Ahora pues sabemos que su parte real pues vendría siendo 0 y lo tenemos de esta forma. Este 0 viene siendo su parte real y esta viene siendo su parte imaginaria. Entonces como solución general, recordemos que y se define así. Por a la x por su constante por seno de bx seno de bx. Hacemos mejor esta parte. Constante 2 de bx, ¿cierto? Para lo cual simplemente reemplazamos, en este caso pues a viene siendo 0, entonces ya sabemos que este número elevado a la 0 pues simplemente nos da 1, por lo cual simplemente nos queda esta parte, que es la constante 1, coseno de bx, la constante 2, seno de bx. Y entonces aquí ya hallaremos la ecuación general. En este segundo caso, pues sería de la misma forma. Tenemos que la ecuación característica es esta, entonces hallamos su raíz. Basándola en la ecuación general, más o menos bien. Aquí tenemos que, pues que b es 4, como tenemos un menos aquí, nos da 4 positivo, aquí tenemos b al cuadrado, que en este caso es 4 al cuadrado, nos da 16, más 4 veces a, que en este caso es 1, por 5. Entonces 4 por 5 nos da 20, menos 4, menos 20. Todo esto sobre 2 veces a. En este caso sería 2 porque a es 1. Pues aquí operamos y tenemos que nos da 4 más o menos raíz de menos 4. De 4 menos 20 sobre 2. Y pues este 2 lo podemos... primero pues tenemos que sacar, que representarlo en su forma imaginaria, esa raíz. Entonces tenemos que 4 más o menos. So, pues lo separamos como raíz de 4 por raíz de menos 1. Raíz de 4 pues nos da 2.
por i, que es la raíz de menos 1 sobre 2. Pues factorizando todo esto, aquí podemos factorizar un 2, cancelarlo con este de que está dividiendo acá abajo, nos queda igual a 2 más o menos raíz, número imaginario. Entonces, anotemos ese número por acá, donde tenemos las dos raíces, 2 más raíz es más número imaginario, y 2 menos la i, es el número imaginario. Entonces, pues de nuevo, reemplazamos en la ecuación que tenemos para hallar la ecuación general, donde tenemos que y es igual a Euler 2 a la x, que es esta es nuestro a, esta parte real, todo eso por la constante 1 por el coseno de x, más la constante 2 por el seno de x. Entonces, estos ejemplos ambos fueron pues sin condiciones iniciales. Ya siguiendo las condiciones iniciales, pues volvemos a toda la parte, sería como repetir todo el proceso que, o sea, ya simplemente realizamos los procesos si tuviésemos condiciones iniciales, que siempre realizamos para hallar la solución particular. Y pues estos son mis ejercicios propuestos.